Bendiciones para todos, para todas. Hoy, 8 de mayo del 2025, estamos reunidos y congregados de diferentes puntos de la República y del continente. Sabemos que este programa llega, si no a todo el mundo, a la mayor parte de la humanidad. Y eso es una gran responsabilidad y una gran dicha que sentimos. Por eso, hoy, en voz de nuestro hermano Nachito Mota, radicado en Atlisco, eh, director o protagonista de una escuela de espiritualidad que tiene allá, nos entregó un tema muy muy hermoso, que son fragmentos de los 12 tomos del libro de la vida verdadera, y viene con la intención de hacernos evolucionar el Padre. Hoy es día de análisis general y bueno, pues el tema a analizar o a complementar es: no guardéis rencor. Repito, son extractos de los 12 tomos del libro de la vida verdadera, cual tercer testamento, y saludamos y bendecimos y nos unificamos a aquellos que nos escuchan después de esas transmisiones. Un saludo para ustedes, hermanos, y estamos unificados eh, amorosamente con ustedes. Adelante, Nachito, cierro mi micrófono, te dejo la línea abierta y vamos con la plegaria y el inicio de tu retrospectiva del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, José Manuel. Hermanos, muy buenas noches. Que la paz de nuestro Padre esté con cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos, hermanos. Deseamos esa comunicación de espíritu a espíritu con nuestro amado Dios. Y este es un momento en el que podemos permitir a nuestro espíritu que se eleve, que llegue tan cerca como sea posible de nuestro Padre, entregándole una pequeña oración, agradeciéndole todo lo que nos va dando paso a paso en este mundo. Gracias, Señor, te damos, porque nos permites sentarnos al torno de tu mesa, porque permites a estos pecadores que se lleguen a ti para escuchar de tu palabra, para degustar este fruto que nos traes, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento y podamos llevar a la acción todas estas palabras que tú nos das, Padre. Te pedimos que permitas a esos espíritus que se encuentran en el más allá, que no han encontrado de la luz, se alleguen a tu mesa, para que mis hermanos mayores puedan conducirlos por el camino que tú les has trazado, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que pones en este mundo, porque nada sobra y nada falta, porque así como hay felicidad, también llevamos la tristeza, pero es parte de una restitución que nosotros mismos nos hemos ganado, que el mundo mismo necesita para corregir el camino. Gracias te damos, Padre, porque nos escuchas en nuestra oración pidiéndote por nuestra hermana humanidad. Ya no lo hacemos primeramente por nuestras familias ni por nuestros enfermos, sino por aquellos que no conocemos, Padre, aquellos que necesitan de tu luz, de tu bálsamo, de esta caricia que tú nos brindas a cada momento, porque así te conocemos, Señor, porque siempre sabemos que estás con nosotros y tú sabes lo que nosotros vamos necesitando y sin pedírtelo lo vas poniendo en el camino, Señor. Te pedimos, Padre,
por todos los gobernantes, por todos aquellos que van en busca del poder, que llevan la ambición. Te pedimos por cada uno de ellos que toque su corazón. Padre bendito, permítenos comprender la profundidad de tu palabra, llevarla a cabo. Sabemos que el ser humano, Señor, es reacio, es necio, pero esta agua bendita que tú nos brindas, gota a gota, puede ir mermando a la roca. Gracias te damos, Padre, una vez más, porque tu mesa está repleta. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Padre, en las alturas, y paz a mi hermana humanidad. Que así sea. Que la paz sea con cada uno de ustedes, hermanos. Hoy nos corresponde el análisis del tema que escuchamos el domingo. No guardéis rencor. Este tema fue tomado de los 12 libros de vida verdadera. La palabra rencor se encuentra 45 veces en los 12 tomos. Tomé 27 párrafos de los 45. Son 7 libros los que se analizaron para poder obtener este tema, que con mucho amor se los brindé el domingo pasado, esperando que su corazón se haya abierto, porque ¿quién de nosotros no lleva rencor en el corazón? Todos decimos que sabemos amar. Amamos a los nuestros, amamos a los vecinos, amamos el entorno que nos rodea. Algunos de ustedes llegan a amar a aquel hermano que no conocen, que se encuentran en guerras. Pero también amamos a aquellos hermanos que hacen la guerra. Amamos a aquellos hermanos que nos ofenden. Les entregamos caridad por la maldad que llevan. Analicemos, hermanos, que si yo sé amar, tengo que amar en la extensión de la palabra. Yo no debo distinguir razas, colores, idiomas, lugares, ni las acciones de cada uno de mis hermanos. Aquel que de verdad sabe amar no lleva odio, no lleva venganza, no lleva amarguras. Alguno de nosotros lleva remordimientos, lleva ofuscación en su vida, derrama lágrimas de impotencia o siente incomprensión. Y todo eso nos va generando
que no tengamos esa unión con nuestros hermanos. ¿Cuántas familias por una disyuntiva se dejan de hablar y se generan los rencores? ¿Acaso esto es lo que el Padre quiere? Nosotros, como espiritualistas, debemos ir practicando día a día. Ninguno de nosotros, los espiritualistas, estamos exentos de esto. Como seres humanos, se nos atraviesa ese rencor. Pero debemos recordar inmediatamente y cambiar nuestros pensamientos para poder obtener el perdón, dárselo a nuestros hermanos. Si el Padre nos perdonó por lo que le hicimos y en Él no mora el rencor, ¿por qué no aprenderlo también? Eso es lo que el Padre nos pide, que no tengamos rencor para nadie, hermanos de sangre o no de sangre. Queremos sentir paz. Hagamos que nuestro espíritu quite ese peso de odio sobre nosotros, que se limpie del rencor y esa paz de verdad la vamos a llegar a sentir. No estamos solos en este camino. El Padre siempre va con nosotros. Y si aquel hermano no escucha nuestra petición de perdón, no debemos de preocuparnos, porque el Padre sabe y Él tomará la causa para que ese hermano deje de tomar rencor. Si nosotros vamos llevando ese rencor contra aquel hermano que nos ofendió, no estamos permitiendo a nuestro espíritu subir un peldaño más, estar más cerca de nuestro Padre, porque es la oportunidad que nos da de entregar la caridad, de entregar el perdón, de entregar el amor a ese hermano. Hagamos a un lado las amarguras, los odios, que se haga la luz en nuestro espíritu, para que de esta manera nosotros podamos entregar paz a todos nuestros hermanos. Esa oración que siempre hacemos con tanto fervor, teniendo un poco de odio, de rencor. ¿Cómo llegará nuestro Padre? Debemos de limpiar el espíritu. Debemos de limpiar nuestro pensamiento de toda oscuridad. Entregar amor, entregar perdón. Que nuestra oración sea lo más limpia posible. Un tema que nos habla específicamente del rencor. Podemos hablar en este mismo tema del odio o del perdón. Podemos hablar de la venganza o de la entrega del amor. Es un tema específico, hermanos. El rencor. Yo
En lo personal tengo que sacar esos rencores que voy cargando, tal vez desde niños, por lo que me hicieron, por las burlas, por los señalamientos, porque yo quiero esa paz y esa paz quiero derramarla en cada uno de mis hermanos y más en aquellos que me pudiesen haber ofendido. Muchas veces podemos pensar, es que yo actúo bien y yo no ofendo a nadie. Yo no odio a nadie y no tengo rencor contra nadie. Ese es el pensamiento que podemos tener cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el pensamiento de nuestro hermano? Lleva ese rencor porque a él no le pareció algo y se lo guarda. Y nosotros desconocemos que nuestro hermano guarda rencor. Debemos de entregar amor, tener acciones de amor, tener caridad en todos nuestros hermanos y más aquellos a los que nos hayan ofendido. Debemos de hacer la luz en todos esos corazones. No debemos de seguir aumentando la tiniebla con el rencor, con la venganza. Eso no nos lo ha enseñado el Padre. El Padre solo quiere que nos amemos los unos a los otros. Y nos lo repite y nos lo repite. Pero mientras nosotros llevemos rencor con toda la ramificación de no perdón, me refiero al odio, a la venganza, las amarguras, remordimientos, egoísmos, pasiones, vicios que tenemos, que vamos arrastrando, nunca vamos a poder amar a nuestro hermano y semejante. Así lo digamos de labios para afuera. El Padre es el único que ve nuestro espíritu y Él conoce cómo de verdad estamos actuando. Hagamos el esfuerzo, hermanos. Cada uno de nosotros tiene que trabajar arduamente. Por eso el Padre nos permite hacer estos temas específicos, porque nos puntualiza en qué estamos fallando. Infinidad de temas podemos sacar que el Padre nos puntualiza en qué vamos equivocados. Así como nos entrega tanto amor, también nos da esos temas para que vayamos corrigiendo. Muchos temas podemos escribir, muchos temas podemos entregar, hermanos, que son puntuales para el beneficio de cada uno de nuestros espíritus y comprensión de los espíritus de nuestros hermanos. Hagamos el esfuerzo. Escuchemos y analicemos la palabra del Padre, porque Él nos trae la verdad. Este es su camino para llegar a la vida verdadera. Que la paz sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendice. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nachito, por tu excelente trabajo. No es fácil formar temas y
como tú bien lo puntualizas, específicamente ahí se trata como ahora el perdón. Pues queda la pizarra abierta para que participemos con cada uno con lo que traigamos de análisis o complemento o comentario o preguntas respecto a lo que se entregó en aras del perdón. Bueno, voy a iniciar yo hoy por cuestiones personales. Tenemos un lapso de 10 a 15 minutos para no abusar tanto del tiempo y poder hacer lo más corto que se pueda. Quisiéramos extendernos más ese tipo de enseñanzas. Lo hemos logrado, ahora hemos durado hora y media y eso es bueno. Bien, respecto al análisis de no guardéis rencor, tenemos que fijarnos principalmente a través de las potencias como son la inteligencia y el razonamiento, que el cuerpo, al generar instintos, la mente del ser humano está tan materializada que se fundamenta en el sentimiento y en el pensamiento, que empezamos a crear bajas pasiones. Cuando la baja pasión del rencor, del odio, del resentimiento surgen, no es porque el espíritu le esté generando, sino la misma materia que es contra la que tenemos la lucha, que ha formado una personalidad, un ego. Y ahí es donde tiene que aplicarse el espíritu, porque a través de la conciencia, en la inteligencia y en el razonamiento, por medio de la voluntad, tenemos que vencerla otorgando y practicando el perdón como virtud. El máximo ejemplo de que el Padre nos pone es el de Él mismo. De antemano, nadie está condenado, todos estamos perdonados, porque no hay infierno ni diablo. Nosotros mismos nos endemonizamos, transformamos nuestra alma, nuestro cuerpo cuando vibramos en esa baja pasión. Él tiene leyes espirituales para que rijan la conducta del espíritu, así como le ha permitido al hombre la inteligencia de regir leyes materiales para que haya también orden dentro del mundo, de las sociedades. ¿Qué dice el Padre respecto a esto? Dice, para encontrar la paz, verdaderamente es necesario perdonar, dejar de lado las imperfecciones creadas, y son creadas por nosotros mismos, como el egoísmo, por el rencor, como el rencor y los vicios. Son creaciones nuestras, las creaciones del Padre, que somos nosotros como espíritus. A nosotros nos dio potencias, virtudes, dones, facultades y atributos, no imperfecciones. Bueno, pues cuando escuchamos estas cátedras de nuestro Maestro, nuestro gran y divino Maestro Cristo, podemos sentir cuando le escuchamos un poco de paz, cuando andamos en la desazón de la baja vibración, en las bajas pasiones, pero después que dejamos de escuchar o salimos de un recinto o de una escuela de espiritualidad, volvemos a la rutina que nos envuelve la misma vida con los sucesos que nos presenta y olvidamos todos estos conceptos espirituales. Y nos dice el maestro, escuchar no quiere decir aprender. Solo el análisis y la práctica de esta doctrina de espiritualidad nos llevará a aprender y a evolucionar hacia la paz y al amor verdadero que mora en nosotros mora eso, porque eso es el Cristo. Cuando
manifestamos las virtudes y nos apoyamos en las potencias y hacemos buen uso de nuestros dones, las facultades y atributos se desarrollan al pleno. ¿Y quién está manifestando ahí? El Cristo, ese es el Cristo. No lo veamos como un personaje, sino como una vibración, una luz, un, algo divino, algo fuera de lo concebible por la mente humana. Así podemos iniciar nuestro discipulado, porque nos consideramos párvulos. Somos postreros de aquellos que recibieron esto primero. Manifestando estas lecciones del Maestro y la práctica de las enseñanzas en que en ellas está el perdón y la caridad, nos harán comprender nuestro verdadero destino eterno, que la eternidad es una potencia que el Padre puso en nosotros. Y comprenderemos la misión de tal manera que todo esto va a ser el sustento para la oración y por la oración alcanzará la gracia a la humanidad. No debemos sentir diferencia de razas, de lenguas, de credos, porque fuimos y seremos uno en el Padre. Mas ahora Él quiso, así lo concibo yo, fragmentarse en su todo y formarnos a nosotros para gozar del universo espiritual y material, pero hemos equivocado el derroter, el camino. Por eso, si nos han ofendido, hay que borrar toda huella de rencor y otorgar el perdón, porque el perdón más beneficia al que lo otorga que al que quiere y debe de recibirlo. Cuando estamos en tinieblas carecemos de luz. ¿Pero qué es carecer de luz? Aquí el maestro nos aclara. Carecer de luz es causar ofensas a los demás. Y eso, como el rencor, la venganza, alimentan y aumentan la tiniebla en vuestro ser. ¿Y qué atraemos con eso? Solo dolor. Cuando eso suceda, o cuando realmente esté sucediendo, el maestro nos da la fórmula para restituir, que es restituir, reparar el daño hecho. Con amor debemos de restituir tales faltas, y si no, va a ser con dolor. Esas faltas en la restitución, el ingrediente principal es el arrepentimiento sincero y permanente y el deseo de regeneración. Eso nos purificará y la cruz será más liviana. Y así Él promete que nos acercaremos más a Él. Todos estos malos sentimientos creados por nosotros mismos, que es la maldad, la tiniebla, nos turban. Por eso debemos de evitar la turbación, las penosas expiaciones que dice el Padre en la enseñanza y que vemos en muchos espíritus encarnados. Y él dice que también hay desencarnados con esas expiaciones. Por eso nos invita a practicar la virtud para poder dar luz a ellos con el ejemplo y la oración, porque entre ellos podemos estar nosotros y también los nuestros. Y para terminar voy a leer unos fragmentos que el Padre nos dice en la enseñanza pasada. Dice, ahora sabéis, oh pueblo, que vuestra felicidad está en vosotros mismos, para que enseñéis a los hombres que en el fondo de su ser, donde creen que solo llevan amargura, odios y rencores, remordimientos y lágrimas, existe una luz que nada puede apagar y que es la del Espíritu. Mi palabra es luz de verdad y justicia, que brilla en las tinieblas de esta humanidad. Habla a vuestro espíritu invitándolo a meditar para que conozca el porqué de mi venida y la explicación de todo lo que le llamas tu misterio, para que la humanidad pueda entonar el himno de paz
necesita amar y perdonar. No alimentéis más el egoísmo ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estás deteniendo a mi espíritu que quiere llegar al vuestro para formar entre los hombres su reinado de paz. Si puedo, sí, pueblo, dice sí, pueblo. Vos que sois una pequeña parte de la humanidad, sabéis de la destrucción moral y material que existe. Veis su miseria y su escasez, su tristeza y su desolación. Esa miseria y ese dolor lo sufre no solo la materia, sino también el espíritu, que ha debilitado por falta de méritos. Guardad mi palabra que es trigo dorado, y no la perdáis. Es menester que conozcas el significado inmenso de la caridad, porque entonces sabréis las maravillas que hace el amor. Cuán triste es que alguno de mis hijos no sientan en el corazón la alegría que experimenta su espíritu. Quiero verte consolando, amando, curando, y hacia el cuerpo el espíritu del que sufre. El que ama no conoce el odio que amarga la vida. El que ama no conoce el rencor que destroza el corazón y entristece el espíritu. El que ama tiene dulzura en su palabra, en su mirada y en sus obras. Su vida es dulce y su muerte corporal tendrá que ser apacible. Pues hasta ahí llego yo y esto verdaderamente la enseñanza del Padre no solamente es un poema hermoso de sabiduría, sino también es la fórmula para librarnos y liberarnos y ganar la batalla en la que estamos. Muchas gracias. Por ahí tiene la mano levantada Aurora Moreno. Vamos con su análisis y levanten su mano los demás, por favor. Adelante, Aurora, línea abierta para ti. Sí, gracias, José Manuel. Bueno, sí, como dice nuestro Padre, que no debemos de guardar rencor y perdonar. Y como dicen, como dice su palabra, si nos hieren en una mejilla, poner la otra, pero a veces, pues todavía somos humanos, imperfectos y pues a veces también caemos en errores, ¿no? Entonces, sí, su palabra nos viene a enseñar ya esa paciencia, esa tolerancia, pero muchas veces, pues sí, hay veces que nos salimos de esos lineamientos que debemos observar. Aquí yo mi pregunta es que, bueno, yo estoy ahorita aquí en donde vivo batallando con, bueno, ahorita ya no batallo porque ya, ahora sí que ya no hago caso, ¿no? Pero son personas que son narcisistas, que nada más se la viven, pues recordando a mi madrecita, entonces, pues yo he orado por ellos y siempre oro por ellos, pero, o sea, el perdón lo otorgué espiritualmente porque, pues son personas que si tú hablas con ellos, pues más se ensañan, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas, pues nada más creen tener la razón, ¿no? Entonces, pues se la viven molestando, no dejan dormir, pues se la pasan haciendo la maldad, ¿no? Entonces son personas que pues están carentes de luz, de atención, de amor, bueno, tienen muchas carencias. Bueno, aparte mi pregunta es, pues se puede otorgar el perdón así espiritualmente porque pues materialmente no se puede hablar con estas personas. O sea, son personas intransigentes, tienen el trastorno límite de la personalidad y pues son conflictivos, ¿no? Son conflictivos y pues yo he hecho oración, no les guardo rencor ni venganza porque pues no está en mis manos llevar a cabo esos actos, ¿no? Aparte, pues nuestro Padre, como espiritualistas que somos, pues no debemos de, de tomar
la justicia por la propia mano, ¿no? Ya no estamos en ese tiempo que decían ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces, pues ahorita, pues esa causa se la ha dejado a nuestro padre, pero sí llega el momento en que de veras yo le pido la fuerza y la fortaleza a nuestro padre para poder ya no hacer caso y más bien ya no hago caso. ¿Por qué? Porque estas personas, esta maldad se alimenta de la reacción que pueda uno tener. Ajá. Al principio pues sí, porque pues digo, también me dejé llevar por esa oscuridad, ¿no? Pero ya después ya dije, mire, o sea, esto paró más allá ¿cómo se llama? De una simple habla, ¿no? Digo, no debió de ser, pero pues son personas que no entienden de razones. Traté de decirles, ¿saben qué? Pues ya no es hora de estar haciendo ruidos. No, pues, ok. Pero dije, bueno, pues paró pues hasta lo judicial, ¿no? Porque pues aparte agrediéndome, me ven sola y y pues digo, bueno, no estoy sola, está nuestro Padre, está nuestra Madre, el mundo bendito espiritual de luz. Pero sí llega el momento en que llega a desesperar esta situación. Ahorita ya no, porque ya lo comprendí, que como dicen, cada quien da lo que en su corazón tiene y cómo ha sido su educación, ¿no? Digo, pobres hermanos, porque pues están faltos de luz, yo hago oración por ellos. Digo, no soy perfecta, no estoy juzgando, no soy quien para juzgar, pero pues sí, o sea, yo requiero de su apoyo, de su, pues sí, de su análisis o de lo que me puedan compartir en base a lo que estoy yo viviendo. Digo, sé que pues estamos en tiempo de pruebas, de juicio, de restitución. Entonces, pues ya les digo, yo ya ahorita ya no hago caso, porque hacerles caso es incrementarles ese poder que tiene esa maldad, ¿no? Entonces, pues yo encarecidamente les pido de su apoyo, de su ayuda, de su consejo para poder, ¿cómo se llama? Pues yo ya, o sea, yo no hago caso, yo no guardo rencor porque no, ¿cómo se llama? No guardo esas cosas porque sé que para mí me hace más daño que el daño que la persona que lo hace. También dice la palabra de nuestro Padre, quien lanza un anatema contra un hermano es porque es un momento de dolor para ese ser. Pero yo muchas veces digo, bueno, no soy inocente, sabemos que traemos deudas de tiempos pasados en restitución. Pero ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, no guardo rencor, ya ahora sí que ya no les hago caso, ahora sí que no los tomo en cuenta, procuro tener contacto cero, pero bueno, ahora sí que les pido de su ayuda, de su apoyo, de su consejo. Eso es lo que les puedo compartir. Pues digo, en la parte pues no fue mucho análisis, pero bueno, nuestro Padre, pues su enseñanza es de amor, de luz, de perdón, de caridad, pero muchas veces la caridad no se prestan hermanos para hacer ese tipo de cosas, sino pues nada más yo lo hago espiritualmente. Entonces, pues si me pueden apoyar, cedo el micrófono a quien pueda apoyarme en esta situación. Gracias por escucharme, hermanos. Dios los bendiga. Muy bien, Aurora, pues muchas gracias. Si hay alguien que quiera, yo voy a darte unas respuestas sencillas en virtud y en base a la enseñanza, ¿no? Actuar con espiritualidad. Y lo has comprendido y lo estás practicando porque dice el Padre que el mal no se puede combatir con el mal. A veces es mejor tener paz que tener la razón. Aprovecha las potencias que el Padre te da dentro de tu corazón y dentro de tu voluntad para que si no eres propietaria del lugar, cámbiate,
Hay que pedirle al Padre que te dé las oportunidades, te ponga en el camino las oportunidades para que puedas cambiar de lugar, porque también lo dice, me preguntáis si en estos tiempos existe la maldad y qué es más fuerte, si la maldad o el bien en este mundo. ¿Y sabes qué contesta él? Que es la maldad la que está ganando ahorita, reinando. Entonces, el lugar ya no es propicio para ti si no eres propietaria. Cámbiate, has hecho bien en dominar tu materia. Son grandes atributos que estás manifestando. Y bueno, pues la oración y la voluntad unidas van a hacer que cambie ese entorno. Yo por lo que me corresponde, eso te puedo decir. No sé si alguien quiera darle alguna respuesta a Aurora. Adelante, por favor. Adelante, Nachito. Hermanita Aurora, hay acciones de nuestros hermanos que nos desagradan, que no nos gustan. Y sobre todo ahora con los jóvenes. Nosotros ya somos de una edad totalmente diferente a la de ellos. Y hay ocasiones que no nos agradan sus acciones. Por ejemplo, tú mencionabas, yo creo que es la música, el volumen, lo que nos llega a molestar muchas veces, que no nos permiten tener esa tranquilidad. El Padre nos dice en una de los párrafos, dice, guardad mi palabra que es trigo dorado. Cuando nos habla del trigo dorado, del trigo, recordemos que son las 7 virtudes que tenemos que cultivar. Una de ellas es la paciencia, otra de ellas es el amor. Y nos dice, no la perdáis, es menester que conozcáis el significado inmenso de la caridad. Cuando nosotros tenemos caridad, cambiamos todo. La caridad tenemos que darla sin ver a quién se la estamos otorgando, no solamente a aquel que nos hace el bien, sino vamos a otorgarla también a aquellas personas que nos hacen el mal. Y nos dice, porque entonces sabréis las maravillas que hace el amor. ¿Cuánto odio hubo hacia el Maestro, hacia Jesús? ¿Y él con qué les respondía? Con esa llave que nos ha dado, que es el amor. Y nos dice, cuán triste es que algunos de mis hijos no sientan en el corazón la alegría que experimenta su espíritu. Los que tú piensas que te hacen daño, no lo están experimentando y no están permitiendo que tú sientas esa alegría. Sí, porque bien tú lo dijiste, yo caí en sus redes, pero qué bueno que saliste de eso. Nos dice el Padre, quiero veros consolando. Si hay la oportunidad, hay que consolar a esos hermanos, amando. El amor es de diferentes formas, curando. Hay que curar también el espíritu. Y la oración es una de las armas que el Padre nos ha dado más poderosa. El que ama no conoce el odio que amarga la vida. Amemos siempre para que nuestra vida no se amarga. El que ama no conoce el rencor que destroza el corazón y entristece el espíritu. El que ama tiene dulzura en su palabra. De verdad que esto es un arma que también el Padre nos da, porque si aquel hermano nos insulta y nosotros le respondemos amorosamente, su actitud cambia, la mirada. ¿Cómo veía el Padre a todos aquellos que querían hacerle daño? Con mucho amor los veía, con caridad.
Entonces, tenemos que ir practicando esas virtudes, por eso nos entrega el trigo. Nos comentas, hermanita Aurora, yo le pido a Dios. ¿Qué es lo que le pedimos? ¿Por ellos o por nosotros? No me respondas, ¿eh? Estas son preguntas que debemos de quedárnoslas nosotros, ¿sí? Yo quiero que me dé fortaleza, a mí que me dé fortaleza, a ellos que los bendiga, que les entregue. Podemos preguntar también, ¿acaso le estamos pidiendo al Padre que los castigue? Por algo que no me agradó a mí, estoy dejando una causa al Padre para que vaya en contra de ellos. Cuidado, debemos de tener ese cuidado. No acusemos al hermano, porque bien tú lo dijiste, no somos jueces. Ninguno de nosotros está permitido juzgar. Y bien lo dijiste, esa causa se la dejamos al Padre. Pero hay que dejarle una causa amorosa. Y nosotros, lo que nos corresponde es cultivar esas 7 virtudes que el Padre nos ha entregado. El amor, la llave principal que mueve todo, abre todas las puertas. La humildad, la paciencia, el orden, la serenidad, la perseverancia y la caridad. No es fácil, yo lo entiendo, hermana Aurora. No es fácil porque bien lo dijiste, somos seres humanos. Pero tenemos la oportunidad de practicar y practicar y practicar. Aquel que es totalmente diestro en algo es porque lo ha practicado mucho. Ya sea un estudiante, porque se dedica a estudiar. Un deportista, porque se dedica a entrenar. Nosotros como espiritualistas debemos dedicarnos a entregar esta palabra bien entendida que nos entrega el Padre. Es lo que puedo yo comentarte, hermanita. Dios te bendice, de verdad, no estás sola, bien lo dijiste. El Padre siempre está contigo. Gracias. Muchas gracias, Nachito. La práctica, dice el dicho, hace al maestro. Grandes pruebas, Aurora, grandes méritos. Recuérdalo siempre. Vamos con Margarita Tenorio, la Ciudad de México. Adelante, Marga, por favor. Sí, hermanos. Bueno, todo lo que ahorita nuestros hermanos han compartido, y quiero decirles que yo estuve escuchando el domingo, no pude entrar, nunca me pudieron oír, pero estuve escuchando todo este tema tan importante. Quiero decirles que hay mucho que profundizar en este tema y quizá esto que vamos a analizar le van a dar luz a nuestra hermanita que está haciendo estas preguntas. Mire, voy a tratar de empezar por el primer párrafo, uno de los primeros, en donde le hacemos esa pregunta al Padre de que solamente cuando escuchamos su palabra es cuando encontramos la paz. Y el Padre nos contesta, si solo has encontrado la paz a la hora de estar escuchando mi palabra, es porque solo en ese momento limpiamos a nuestro espíritu de la influencia de la materia. Pero que al trasponer los umbrales de los recintos, retornamos a nuestra vida de imperfecciones, de egoísmos, de rencores, de pasiones.
y nos aclara. Si no hemos llevado a la práctica los preceptos que escuchamos de su doctrina, si no hemos analizado y puesto en práctica algo de lo que vamos escuchando día a día, no podemos llamarnos discípulos, aunque tengamos todos los libros y aunque estemos presentes en todas las reuniones. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que tenemos que llevar a la práctica lo que estamos escuchando. Yo al escuchar este tema, me detuvo algo que se leyó y algo que es muy importante y que me he ido a tratar de profundizarlo. Cuando en el párrafo 407, nuestro hermano hace mención de la Torre de Babel. Pero en este mismo legado que entrega, en el 931 le menciona, si este pueblo, además de comprender su destino, estuviese ya cumpliendo con su misión, por sus oraciones alcanzaría gracia a la humanidad, pero os falta caridad. Esta frase cuando dice, pero si este pueblo, al irme y tratar de comprender, porque perdonen mi ignorancia, pero quería recordar qué es lo que nos habla con respecto a la Torre de Babel. Y en lo que escuché, el Padre se dirige a ese pueblo desde el Antiguo Testamento. Y hoy nos vuelve a mencionar en esta lectura, si este pueblo, ¿qué quiere decirnos? Que somos los mismos. Y eso lo hemos analizado. Pero entonces, me voy a qué fue ese pueblo. ¿Por qué se menciona en este tema? Precisamente que se ha analizado el perdón, el rencor, todo lo que albergamos en nuestro corazón. Pero yo me quiero ir atrás, porque somos aquellos. Y somos, en nuestro hoy, estamos viviendo también dentro de esa Torre de Babel. ¿Qué significa? El Padre en aquel tiempo, esta fue una historia desde el Antiguo Testamento. El Padre le habla al pueblo cuando contempla que está esforzándose por levantar una torre tan alta, tan grande, que el anhelo de ese pueblo era llegar al cielo. Pero para que se pudiera contemplar desde abajo que había tocado el cielo, lo pintaron de azul, para que se sintiera que efectivamente el poder de aquellos había tocado el cielo. Y entonces el Padre le habla a ese pueblo, por eso tomo esta frase, y le dice que todos los anhelos que desea lograr los va a poder conseguir. Pero recordemos que en aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma. Y esto viene así, lo tenemos que analizar a nuestro hoy. Todos hablaban el mismo idioma, pero esa torre era un símbolo de soberbia, de querer edificar eso para salvarse del diluvio que había sido anteriormente en la historia de las aguas de la purificación. Al hablar todos el mismo idioma, es la voluntad de Dios que la prueba para esos hermanos que somos nosotros se confunden
porque entonces llegaron a no entenderse en el lenguaje. Analicemos a cómo estamos hoy. Dios confunde esas lenguas y la posibilidad de comunicarse. Ahora, en estos momentos, la soberbia es, dentro de la ciencia, a lo que más alto hemos llegado de conocimientos, de grandeza, de poder, pero es cuando estamos más lejos de poder encontrar el verdadero camino de salvación, haciendo mención de Babel. Entonces, hermanos, el Padre le habla a este pueblo, al de ahorita, a lo que somos ahorita. Le dice, si este pueblo, además de comprender su destino, estuviera cumpliendo su misión, por sus oraciones, alcanzaría gracia la humanidad. Pero os falta caridad. ¿Qué es la caridad, hermanos? La caridad, el ejemplo más grande fue el Divino Maestro. Fue el ejemplo de la caridad. Pero nunca dio una moneda como caridad. Dio ejemplo, dio enseñanza. Su enseñanza fue efectivamente de amor, de perdón, como es la esencia de este tema. Pero dice que sintáis a vuestros semejantes como verdaderos hermanos, olvidando diferencias de razas, de lenguas, de credos, y que además borréis de vuestro corazón toda huella de rencor. Pero nos vamos a ir exactamente al párrafo en donde se hace mención en esta lectura de la Torre de Babel. Miren, hermanos, en este tercer tiempo nos vuelve a hacer la mención de aquella torre y nos dice, esa torre aún da sus frutos de división entre los hijos de Dios. En el más allá, reuniré mi familia, ninguno faltará, y en muchos casos, los más grandes pecadores llegarán primero, porque su arrepentimiento y regeneración les purificará. Mas es menester que entre vosotros habitan muchos espíritus en estado de turbación. Esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros en este momento de grandes pruebas que las estamos viviendo y que las vamos a vivir, pero ya en grado mayor. Dice, cuando él nos habla, espíritus en estados de turbación, son espíritus en confusión, espíritus que están estacionados porque no saben si están vivos o están muertos, y muchos van arrastrando tendencias que en su vida material llevaron. Nos habla de los que están en estado de turbación, pero nos menciona otros. Otros están cumpliendo penosas expiaciones, y entre ellos también se encuentran aquellos que son los nuestros. Fíjense, los nuestros. Y nos hace una pregunta. ¿Cómo podrías lograr que contemplen la luz y se liberten de sus cadenas? ¿Cómo podrías ayudarlos en su elevación? Aquí está la respuesta. Orando por ellos. Pero miren lo que viene a decirnos. Para que esa oración sea la voz espiritual
que les despierte, les ilumine y los conduzca hacia mí. O sea que nuestra voz, hermanos, tiene que darles esta entrega a ellos, iluminarlos con nuestro consejo espiritual, hablándoles de espíritus a espíritu, entregándoles el consejo, lo que nazca en tu corazón. Por eso nos viene a decir en toda la trayectoria de este tema, amar y perdonar. Dos palabras que no pueden estar separadas, amar y perdonar. Porque así, solamente así, nos lo afirma él, orando por ellos. Nos dice, recordarlos con caridad y vuestras oraciones será un bálsamo sobre sus penas. Y nos entrega otro mandato. Haced que ellos contemplen que vosotros vivís dentro de mi ley. Haced que ellos contemplen que vosotros vivimos dentro de mi ley. Amar y perdonar. Bendecir. Para que vuestro ejemplo y vuestra influencia les ayuden. Mas no solo penséis en aquellos de quienes recibiste algún beneficio, ¿no? Pensad en los que os rodean sin ser vistos, ni haberles conocido en la tierra. Hermosos son los actos de gratitud, pero más meritorio ante mí que deis sin haber recibido antes. No se nos olvide esta frase, que demos sin antes haber recibido. Mas si lográis recordar sin rencor y llegáis a perdonar a quien os haya ofendido, habréis logrado imitar a vuestro maestro. Y vuestro perdón, que es expresión del amor, salvará en verdad a quien se lo otorguéis. Creo que este párrafo nos está dando la pauta de lo que tenemos que hacer en nuestros momentos que nos encontremos de incomprensión entre unos y otros. Si tenemos más conocimiento, nos corresponde más perdón. Entonces tenemos que, pero aquí nos viene a referir en varios párrafos, no guardéis rencor ni recordéis los malos actos. Debéis ser fuertes en la lucha, perdonando toda ofensa que os hicieren. O sea, esto sí lo debemos hacer. Y no dejando que el rencor os dé armas que no debéis tomar. Comprended que existe miseria y dolor en el mundo. A cada paso podréis encontrar a los necesitados de consuelo, de amor, de bálsamo y de justicia. Abrid vuestro corazón. Son mandatos. Abrid vuestro corazón a todo dolor. Dulcificaos para que escuchéis las quejas de los que van llorando y desarrollad vuestra intuición para que sepáis para qué, fíjense, para que sepáis, para penetrar en los que callan y esconden su pena. Todas estas frases nos están dando los elementos para poder luchar en nuestra propia vida. No os enseñoréis, no podemos decir, no podemos sentirnos, voy a hablar las frases que el Padre entrega. No nos creamos dioses, señores o reyes. Tenemos que tener la humildad con la que más adelante nos dijo, yo soy Jesús,
el maestro que te enseñó cómo impartir la caridad con ejemplos, hermanos. Nos dice, no os apartéis de aquellos que en su desesperación lleguen a blasfemar en contra vuestra. Preparaos a perdonar a todo el que os ofendiere. Y el perdón que otorguéis, sincero y verdadero, será un peldaño que habréis escalado en el camino de vuestra elevación. Nos habla, nos pregunta, y miren qué pregunta nos hace. ¿Vais entonces a sentir rencor, a negar el perdón a aquellos que os están ayudando a acercarse a mí? Repito, ¿vais entonces a sentir rencor o a negar el perdón a aquellos que os están ayudando a acercaros a mí? Ellos nos ayudan. Al estarnos haciendo, vamos a decir, sentir esa debilidad, no podemos mentir que sentimos coraje, nos invade un resentimiento contra ellos, una inconformidad, les enviamos una vibración negativa de rencor y eso es lo que el Padre viene a purificar de nosotros mismos, esos sentimientos. Por eso ellos lo tenemos que entender, ellos nos acercan a mí para que nosotros podamos otorgarles una caridad hacia ellos. Dice, mi palabra es luz de verdad y justicia que brilla en las tinieblas de esta humanidad. Habla vuestro espíritu, invitándolo a meditar para que conozca el porqué de mi venida y la explicación de todo misterio. Él nos quiere que unidos con aquellos que por momentos nos hacen debilitar, entonemos un himno de paz para amar y perdonar. Nos vuelve a afirmar, no alimentéis más el egoísmo ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estás deteniendo a mi espíritu que quiere llegar al vuestro para formar entre los hombres su reinado de paz. Hermanos, es mucho lo que puedo agregar, no sé si me concedan el tiempo, pero nos habla como pueblo. Por eso mismo me llamó mucho la atención. Dice, vos pueblo, así como le habló al pueblo en el Antiguo Testamento, nos vuelve a hablar a nosotros. Vos que sois una pequeña parte de la humanidad, sabéis de la destrucción moral y material que existe. Veis la miseria, la escasez, la tristeza, la desolación, esa miseria y ese dolor lo sufre no solo la materia, sino también el espíritu que ha debilitado por falta de méritos. Guardad esta palabra, como lo dijo ahorita Nachito, que es trigo dorado. Porque ese trigo dorado nos viene a enseñar a amasar con ese trigo el pan de cada día y compartirlo a nuestros hermanos. Y esa es una lección que nos han entregado. Y dice, es trigo de perdón, de amor, de caridad, de comprensión y de elevación. Ese es el trigo dorado con el cual nos está entregando la verdadera esencia de lo que es esa palabra, caridad. Y recordemos que Elías nos lo vino a recordar. Caridad y más caridad, y veréis a mi Padre en todo su esplendor. Gracias infinitas, hermanos, por escuchar.
Gracias a ti, Margarita. Pues bien, sigue la pizarra abierta. Si alguien desea aportar algo, adelante, por favor. Adelante con María Elsa Muñoz en Jalapa. Adelante. Eh, Buenas noches, hermanos. Am, yo nada más quería hacer una pequeña reflexión acerca de esto. Me gustó mucho este párrafo, el número 63, donde dice, perdonaos unos a otros, y en esto encontraréis alivio para vosotros y para los que os han ofendido. No llevéis sobre vuestro espíritu el peso del odio o del rencor. Sed limpios y habréis encontrado el secreto de la paz y viviréis como apóstoles de mi verdad. Yo anteriormente, bueno, cuando escuchaba yo el versículo de Juan 20:23, no lo entendía del todo, que dice así, Jesús se aparece a sus apóstoles en el aposento alto y les dice, a quienes perdonan los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonan, no les serán perdonados. Y yo decía, no entendía por qué, o sea, a quienes sí se les perdona y a quienes no, no, ¿cómo? Pero después conforme, no sé, ustedes ayúdenme a ver si estoy bien a entender esto que viene en este versículo dentro de la Biblia. Y yo lo entiendo así, que, a- que si nosotros, a medida de que perdonemos, ya conociendo esta palabra, esta bellísima enseñanza, si perdonamos a nuestros hermanos, como nos lo pide nuestro Padre, le- como decimos, le vamos a otorgar que se salven ellos, pero a su vez también nosotros nos salvamos. Claro. Y, ¿verdad? Por ejemplo, también yo digo, y si nosotros a alguien que en esta vida que tuvimos nos hizo algo, nos morimos y no le Perdón, perdón, María Elsa. Cerré tu micrófono por error. ¿Puedes abrirlo, por favor? ah, perdón, ya, ¿qué estaba Te, yo? te quedaste en que si nos morimos sin Sí, haber okey, perdonado. perdón. Sí, sí, por ejemplo, si nos morimos sin haber perdonado a alguien que sentimos que nos hizo que cometió una falta hacia nosotros, de alguna manera, en la otra reencarnación seguirá aquello, teniendo, pues, hasta que no se logre perdonar aquello. Pero nosotros ya conocemos esta palabra. Y yo, por ejemplo, a veces, un día yo así literal le preguntaba: "Señor, ¿por qué vivo esta experiencia que me ha dolido tanto, que ha sido para mí tan dura, tan tremenda, tan que me dolió tanto?". Y entonces, cuando estaba yo en esos momentos tan agobiantes, agarraba mi cátedra y me ponía a leer, y en ella encontré que me decía, pues, bueno, así más o menos, no exactamente las palabras, pero me decía: "Pues, a veces les permito que ustedes también vivan lo que también en otra encarnación ustedes llegaron a ser, para que vean lo que sufrió aquel ser que ustedes también les provocaron algún daño". Entonces, ahorita creo yo que este versículo, tiene algo que ver con eso. No sé, los que saben más, si me puedan decir si es así o no es así. Es todo. Muy bien, María Gracias Elsa, por muchas escucharme. gracias por tu exposición. Eso es bueno lo que acabas de exponer sobre el versículo que leíste de Juan. El Padre dice que el que perdona será perdonado ahí. Jesús a través del Segundo Testamento. Pero el que no perdona, pues no será perdonado. No, no habla de será condenado, ¿no? No será perdonado porque rigen las leyes espirituales como la de causa y efecto.
Si no logramos entender la lección en esta vida, en esta encarnación, dicen algunos, no sabes si es la última, y acuérdense que hay muchas moradas en el universo donde expiar esa falta de conocimiento, es esa agresión, esa mancha que le dejamos al espíritu o al alma. No perdonar, al que no es perdonado, significa que va a tener que reencarnar y entonces aprender la lección, pero va a ser todavía más duro y más para el que ya tiene conocimiento de causa, porque son las leyes universales, es el dolor por la necesidad de no perdonar el que nos va a purificar y no el amor ni la sabiduría. Digo, para mí esa es mi respuesta. No sé si alguien más quiera colaborar en esto. Adelante con Aurora nuevamente. Sí, muchas gracias, José Manuel. Bueno, mira, yo les puedo compartir en cuanto al perdón. Yo cuando llegué a la doctrina, bueno, como ustedes saben todos, llegamos por el dolor. Entonces, para mí, cuando yo llegué a la doctrina, bueno, yo llegué a templo de rutina, entonces, ¿cómo se llama? Pues me confesé con nuestro Padre de lo que hice, no hice, dejé de hacer, pedí perdón a los que había hecho daño en el presente, digo en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Entonces, ahí traía yo una deuda desde chica que pues yo soñaba que estaba en una explanada, estaba oscuro, yo creo que era de noche, era un hombre alto, entonces siempre me perseguía y yo corría a la explanada, ¿cómo se llama? Entonces yo le daba la espalda y sentía un disparo clarito en mi espalda, que hasta yo me incorporaba, ¿no? Ahorita en la actualidad en materia. Entonces, pues yo me puse en comunión con nuestro Padre, ahora sí que, pues les soy sincera, pues lloré a mares. Entonces, desde ahí empecé pues también una restitución porque era yo muy soberbia, muy soberbia. Entonces, cuando iba a los restaurantes, pues no les aventaba el plato porque pues ya era mucho, pero nuestro Padre efectivamente no nos condena, no nos castiga, simplemente nos pone en el lugar del hermano al cual cometimos esa falta. Entonces, pues yo perdí mi trabajo en 2012, estaba yo en notaría, pues tenía una posición económica bien, estable y todo. Entonces, a donde paré fue exactamente en la cocina. Ahí fue donde yo me di cuenta del trabajo sobrehumano que hacen pues todos los que están atrás de los meseros, ¿no? Entonces, pues yo ahí me di cuenta y nuestro Padre me abrió los ojos y ahí fue cuando pues uno es sensible y le dije, ya entendí lo que quieres que yo cambie, que doblegue esa soberbia. Entonces le pedí perdón, yo hablé con estos hermanitos, les digo, miren, la verdad, mis respetos para ustedes porque ahora sí que les dije en ese entonces, les digo, me cuadro ante ustedes porque es un trabajo sobrehumano, mal pagado y aparte pues ustedes hacen el esfuerzo para llevar el plato a la mesa por lo más presentable posible. Entonces, pues ya desde ahí, pues nuestro Padre me ayudó a doblegar esa soberbia que tenía yo. Entonces, pues ahorita ya lo que me traigan, bueno, pues si no lo pedí, bueno, de favor, pues volteeme el huevito, ¿no? O sea, no me gusta crudo. Ya lo pido de otra forma. Entonces, pues desde ahí, pues digo, yo pedí perdón y que me perdonaran porque, pues también no somos inocentes, ¿no?
Entonces, pues actualmente volví a pedir ese perdón, pero pues creo que no es algo que yo traiga de deuda pasada, creo yo, me puedo equivocar. Volví a pedir perdón a estos hermanos si en algún momento yo tuve alguna deuda, pero creo que no tengo ninguna deuda porque pues siguen en su empeño en estar molestando. Contestando a la pregunta, José, bueno, a lo que me compartiste, José Manuel, muy amable, yo no me puedo ir de aquí. ¿Por qué? Porque es mi casa, es casa propia. Bueno, no es casa, es departamento. Entonces, si yo tuviera la posibilidad, créeme que me iría con mucho gusto. Pero aparte, como dice la palabra de nuestro Padre, todos y cada uno de nosotros estamos colocados por la misericordia divina en el lugar en que tenemos que convivir, tanto con encarnados como desencarnados. Entonces, creo yo que actualmente con estas personas no creo que sea karma, sino simplemente es afán de estar molestando. Ujú. Son personas mucho más jóvenes que yo. Digo, aquí en el lugar donde yo vivo y tienen su casa todos y cada uno de ustedes, hermanos, pues he tratado de cumplir con la ley de nuestro Padre. Pues ayudo en lo que, ¿cómo se llama? A los hermanos materialmente, porque material y espiritualmente, porque pues vienen y me cuentan sus cuitas y pues trato de ayudarlos, a que se quiten esos dolores, ¿no? Que traen esas cargas. Entonces, pues tanto material como espiritualmente, pues he tratado de ayudarlos. Y pues bueno, ahora sí que como dicen, hay que hacer el bien sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Así lo he hecho porque no el galardón, como dice nuestro Padre, no es en este mundo, pero yo he visto sus prodigios que pues bueno, me han obsequiado cosas materiales, víveres, una vecinita y cosas materiales. Entonces yo más bien lo que por intuición lo que detecto es que tienen mucha envidia estas personas porque pues todo mundo me conoce, todo mundo viene aquí a tocarme a la casa, nada más se asoman por la ventana, son palabras obscenas, hasta, bueno, digo ya ni les hago caso y punto, ¿no? Solamente lo que me toca es hacer oración por ellos. Le pedí perdón a nuestro Padre, a ellos, si les había cometido en algún momento, pero pues son personas, es una familia que aquí en la unidad pues se conocen como problemáticos, ¿no? No nada más conmigo tienen problemas allá atrás con otros edificios y bueno, entonces pues digo, yo he tratado no soy perfecta, yo le he dicho a nuestro Padre, tú sabes que tengo luego a veces la imperfección, ¿no? Pero trato ya, ahora sí como dice nuestro Padre, lo que fui ayer ya no lo soy hoy y lo que soy hoy pues ya no sea yo mañana, ¿no? Muy bien. Entonces, pues vamos a tratando pues de cumplir con esa ley. Entonces, pues sí, la palabra de nuestro Padre eso nos enseña la caridad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo les puedo compartir con toda humildad, hermanos. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Aurora, y ya que la vida es una lucha constante y las pruebas que nos da la misma vida, acuérdense que Dios es el camino, la verdad y la vida misma es para practicar precisamente la espiritualidad. Si no hay comunicación verbal, si no te puedes ir, ya lo recomendó el padre por medio de Margarita, habla con ellos de espíritu a espíritu, ejerce la comunicación en la etapa en la que estamos. Pues bueno, si no hay quien más quiera aportar algo, pues nos vamos. Vamos a dar la pausa para si alguien quiere. Adelante, Ramón, por favor, línea abierta para ti. Sí, hermanos, en el alto y bendito nombre del Señor, pues yo los saludo. Pues dice nuestro Padre, pues que dice,
dice que guardar mi palabra es trigo dorado y que no la perdamos, que es menester que conozcáis el significado inmenso de la caridad, dice, porque entonces sabréis las maravillas que hace el amor. Dice, cuán triste es que alguno de mis hijos no sienta en el corazón la alegría que experimenta su espíritu, dice. Quiero veros consolando, amando, curando, pues ya sea el cuerpo o el espíritu del que sufre. El que ama no conoce el odio. Dice que amarga la vida. El que ama no conoce el rencor, que destroza el corazón y entristece el espíritu. Dice que su palabra pues es dulzura. En su mirada y en sus obras, su vida es dulce y su muerte corporal tendrá que ser apacible, dice. Dice, día llegará en que los que no han amado, despojándose de su amargura y sus prejuicios, vengan y descansen en mí, donde volverán pues a la vida, escuchando mi palabra dulce, de infinita ternura. Dice, en verdad os digo que en el amor está mi fuerza, mi sabiduría y mi verdad. Es como una escala infinita que se presenta bajo distintas formas. Dice, desde las interiores de los humanos hasta las más elevadas de los espíritus, que han alcanzado la perfección. Dice, amad aunque sea a vuestra manera, pero amad siempre. Dice, no odies porque el odio deja una cauda de muerte, mientras que por amor se perdona y se borra todo rencor, dice nuestro Padre. Dice que estudiemos su palabra. Dice que quiero, dice, escucharos hablando las facultades del amor del amor y de la caridad. Dice pues que su palabra dice que mientras que la estamos escuchando, pues sentimos pues todo eso de amor, caridad y dulzura. Dice, mientras ya no la escuchamos, pues ya no sentimos todo eso. Entonces eso es todo, mis hermanos. Gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Ramón. Pues bien, ha llegado la finalización del enlace. ¿Alguien más quiere aportar algo o nos vamos? Porque debo de anunciarles que el próximo domingo tenemos un tema, como todos, interesante. En este caso es una enseñanza, son fragmentos del libro de la vida verdadera que nos va a compartir nuestra hermana María Rodríguez con el título de Distintos estados de evolución del espíritu. Interesante, hermoso, ¿no? Saber en qué estado se puede encontrar la evolución del espíritu y ahí podemos más o menos intuir cómo vamos. Pues bienvenida sea la próxima enseñanza el próximo domingo, si Dios nos da licencia y que así sea. Adelante, Nachito. Agradezco grandemente tu labor y tu trabajo. Vámonos despidiendo de todos y de todas. Gracias. Gracias, José Manuel. Volvamos a concentrarnos, hermanos, en nuestro Padre, para entregarle nuestro agradecimiento. Hoy nos trajo una lección más, el rencor. Que del rencor se derivan muchos puntos que podemos tocar como temas. Pero principalmente en este tema era el rencor. Y es algo que tenemos que pedirle al Padre que no muere en nosotros. Por eso elevamos nuevamente nuestro espíritu y le agradecemos a nuestro Padre por este alimento que nos ha entregado. Bendito sea, Señor,
porque de tu palabra hemos recibido la luz. Nos das entendimiento, Padre. Gracias te damos, porque nuestro espíritu se queda gozoso. Gracias te damos, Padre, porque has permitido a nuestros hermanos que se alleguen a esta tu mesa para escuchar esta de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque siempre escuchas de nuestras oraciones, siempre escuchas de nuestras bendiciones. Gracias te damos, porque bendices a nuestra hermana humanidad, aún en los instantes en que cae y vuelve a levantarse. Padre amado Señor, te hago presente a todos los enfermos del cuerpo y del espíritu. Que sea tu bendición como bálsamo bendito, que se derrame sobre todos ellos. Si es tu voluntad, añádeles el hilo de la existencia. Hágase tu voluntad, Padre, y no la nuestra. Tú escuchas nuestras peticiones y nuestros deseos. Así es tu voluntad. Al escuchar nuestros ruegos, nos entregarás una pequeña luz. Gracias te damos, Señor, porque has alimentado nuestro espíritu nuevamente para seguir adelante en este camino, en esta lucha, en esta enseñanza. Permítenos derramar esta palabra sobre nuestros hermanos. Guíanos sobre nuestras acciones para no tener velo de oscuridad. Bendito seas, Padre, bendito sea toda mi hermana humanidad. Gloria a ti, Padre, en las alturas, y paz a mi hermana humanidad. Que así sea.